¿cómo que no? Bien. Muy buena noche, mis hermanos queridos. Damos la gloria y la honra, como siempre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos la bienvenida también a aquellos que se van a unir acá en Facebook, en la plataforma de Facebook, y por supuesto ya en TikTok con un grupo de hermanos que nos están acompañando por la gloria de Dios. Y para aquellos que nos van a recibir también de forma diferida en la plataforma de YouTube y en los grupos de WhatsApp en los cuales estamos compartiendo todos estos estudios, ¿no? Pero bueno, vamos a dar comienzo nosotros, hermanos queridos, a lo que estamos viendo. ¿Se acuerdan un poquito de lo que hemos visto ayer? Cuéntenme un poquito, a ver, para que el hermano Juan Carlos, los que están acá abajo, se enteren más o menos qué tal estaba el estudio, a ver si se animan ellos. Cuéntenme un poquito, hermanos queridos, abran su micrófono, a ver, hablemos un poquito antes de empezar el estudio. Ayer estuvimos viendo los versículos del 7 en adelante del capítulo 1 de la primera epístola de Juan. Vamos empezando con la primera epístola. Y estábamos viendo que el último comentario que tuvimos es que cuando el Señor nos dice que si nosotros andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y ahí tenemos una recompensa porque dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Ese fue el último comentario de la noche. Pues sabemos que andar en luz significa vivir de acuerdo con la verdad, la santidad y la transparencia de Dios, que es lo opuesto a vivir en pecado y en mentira. Amén. Amén. ¿Qué tal esa hermanas, no? ¿Qué tal? ¿Cómo entienden de rápido la epistoleta, que es muy linda, ¿viste? Uno de los objetivos principales que tenía acá justamente el apóstol Juan era que, ¿se acuerdan que habíamos visto un poquito? Era que él tenía que desenmascarar, en este caso, a los falsos maestros, ¿no? A esa enseñanza gnóstica. Tenía que limpiar también la iglesia de todas estas falsas enseñanzas. A pesar que, como decíamos nosotros, que el apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor, como le dicen, no quita, por supuesto, el hecho de que él tenga que agarrar y enfrentar y confrontar, porque es una epístola más que una carta, digamos, ¿cómo se dice? Con mucha teología. Es una carta más bien práctica. Es como una predicación que está dando acá el apóstol Juan, y le está llamando la atención y exhortando a los hermanos justamente bueno, que hay que tener cuidado con este tipo de personas. Decíamos también que eso es amor, ¿sí? Porque a veces confundimos nosotros, esto lo voy a repetir siempre, hermano, para que quede bien grabado en nuestra cabeza, en nuestra psiqui. A veces confundimos nosotros lo que es el amor humanista, como venimos hablando, con lo que es el amor realmente a las almas y a nuestros hermanos, ¿entendés? Entonces a veces en el afán de decir, bueno, no, es que dejemos y permitamos que esta persona siga enseñando sus errores y ya Dios lo va a corregir, nosotros solamente oremos y nos quedamos quietos. Estamos siendo cómplices de estas personas, porque estas personas están enseñando herejía, falsas enseñanzas, y lamentablemente están llevando a muchos al error. Entonces, ¿cómo nosotros podemos callar? ¿Cómo podemos callar? Como, por ejemplo, en el gnosticismo, como veníamos viendo, decían que Cristo no tenía cuerpo, que era como un espíritu, como un ente, no sé, como un fantasma, como un plasma, algo de eso, ¿entienden? Pero bueno, eso ya lo vimos nosotros. La hermana hacía mención que si andamos en luz, ¿no? Andar en luz era justamente vivir en obediencia a la palabra escrita de Dios, ¿se acuerdan? Eso, estamos haciendo un breve repaso antes de comenzar con los otros versículos. Entonces, vivir o andar en la luz es justamente vivir en la obediencia a la palabra de Cristo. Y acá recordemos un poquito que se derivaban dos aspectos o dos cosas, podríamos decir, en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué era eso? Bueno, la comunión con otros creyentes, que eso es una marca única
de los verdaderos hijos de Dios. Porque esa coinonía que también hemos visto nosotros un poquito, esa comunión debe de ser entre creyentes. Dios solamente va a tomar por válido la comunión entre los verdaderos hijos de Dios. Porque, ¿cómo podemos tener nosotros comunión con una persona que tuerce las escrituras? ¿Cómo podemos tener comunión con una persona que dice que Jesucristo no vino en carne? ¿Cómo podemos tener comunión nosotros con alguien que dice no existe la Trinidad? ¿Cómo podemos tener comunión con alguien que está, torciendo la palabra de Dios? No podemos. Si usted ama realmente a nuestro Señor Jesucristo, vamos a defender. A ver, ¿cuántas veces cuando éramos más jóvenes quizás, que puede ser también a esta edad, enamorados nosotros de nuestra esposa o la esposa de sus esposos, no nos ha tocado defender, incluso muchas veces hasta han entrado los guantes por defender a su amada, a su enamorada? ¿Entienden? Nosotros tenemos que hacer lo mismo. La Biblia nos autoriza, hermanos queridos, y que nos autoriza a nosotros defender y contender ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos, dice allá en Judas. Entonces tenemos que saber, pero cuando lo hacemos, ese contender debe de ser con la escritura, con las palabras que te dio. Para eso usted tiene que estudiar, se tiene que preparar. Entonces hay una comunión con otros creyentes. No solamente es una comunidad cerrada, vamos a decir, entre cuatro paredes, y no, nosotros nomás somos los hermanos y los cristianos y no tenemos comunión con otros creyentes. No, hay comunión. Acá, por ejemplo, somos 4 personas, 5 quizás, y algún otro que esté por ahí abajo, de que somos de diferentes países y somos hermanos en Cristo, pero tenemos comunión, porque estamos en el mismo espíritu. Eso es la comunión con otros creyentes. Y después también teníamos, cuando andamos en luz, teníamos otra consecuencia que derivaba de todo esto de andar en luz con Cristo, es la limpieza continua del pecado. ¿Se acuerdan? Una limpieza continua del pecado, que a la misma vez nosotros eso podemos ver como una santificación progresiva, que es lo que estamos estudiando los días lunes y miércoles. Todos esos beneficios tiene únicamente el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Caemos en pecado, como vamos a ver, Dios rápidamente nos quiere perdonar. Rápidamente Él quiere restaurar la comunión que nosotros, por causa de nuestra debilidad, la hemos cortado, la hemos quebrado, esa comunión. Ojo, no hablo de pérdida de salvación, hablo de que por causa de nuestra desobediencia y transgresión, hemos roto, hemos cortado, hemos bloqueado, como vos quieras llamar, esa comunión. ¿Y cuál es el medio para que nosotros volvamos a restaurar esa comunión? Bueno, es la limpieza continua del pecado. Esto también implica que nosotros ya andamos en luz, o sea, como somos hijos de luz, ya andamos en luz. A la misma vez eso va a traer a la luz otros pecados que necesitamos limpiarlo. Porque ayer hablábamos de pecados que a veces ni siquiera nos damos cuenta que han sido pecados que hemos hecho. Y como decía la hermana Judimar, ¿no? Bueno, yo oro, dice ella, para que el Señor me muestre esos pecados que aún están ocultos, como oraba el rey David. Bueno, el andar en la luz te va a llevar a eso, te va a llevar justamente a traer a la luz esos pecados que aún están ocultos o que no te diste cuenta que eran pecados, y tú vas a poder limpiar de todo eso. Ahora, ¿nosotros nos limpiamos de pecado para ser salvos? No, ya somos salvos. Nos limpiamos ¿para qué? Para restaurar la comunión con Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque andamos en luz. Porque andamos en luz y somos hijos de luz. Si no fuese esa la condición nuestra, yo te puedo asegurar que no nos interesa pecar, no nos interesa. Nah, al contrario, estaríamos riéndonos y burlándonos, contando a otros, publicando en Facebook las otras fechorías, otras cosas, contando a los amigos. Y eso es muy lamentable, porque esa es la vida justamente de lo que decía la hermana ayer, preguntaba, de un impío. Un impío es una persona que no tiene piedad, o sea, no tiene la piedad, no tiene a Cristo en su vida. Y es lamentable realmente esa condición del ser humano, ¿no? Hermanos queridos, habíamos dicho que la sangre de Jesucristo tiene poder.
Pero ¿qué poder? Poder de purificación, purificación. No usemos esta frase tan hermosa que hoy lamentablemente la han trillado tanto en las congregaciones y dicen, no, la sangre de Cristo tiene poder y todo, amén, gloria a Dios, y no tienen ni idea de lo que están hablando. Y agarran la sangre de Cristo y la desparraman por todas partes, por las paredes, por acá, por el púlpito, por los autos, se bañan en sangre, cubren a la familia con sangre de Cristo, al perro, al gato, al... Por favor, Señor, no, no, porque eso sí es usar la sangre de Cristo, eso es pisotear la sangre de Cristo, eso es muy, muy degradante, porque la sangre de Cristo fue preciosa, hermano, te salvó el alma a vos, te salvó de ir a ese lugar de tormento a vos, a mí, y va a seguir salvando a muchas personas. ¿Cómo podemos nosotros usar la sangre como fuese un amuleto para cubrirme de algo, para cubrir mis cosas materiales? Mis cosas materiales. ¿Se dan cuenta cuál es el tamaño de la herejía de todo esto? Entonces, no, la sangre de Cristo, Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ese es el poder que tiene, nos limpia de todo pecado. Y aparte de eso tenía una doble función de purificarnos, ¿se acuerdan? Al comienzo, de una vez y para siempre, te limpia del pecado que te lleva a la condenación. No hay más condenación para vos. Ya no hay más condenación. Que hoy vamos a ver justamente a Jesucristo como nuestro abogado. Como nuestro abogado. Porque si hay un abogado, hay un fiscal, ¿no? Que te acusa. Ya vamos a ver todo eso, si Dios permite, enseguida. Entonces, esa sangre que de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, que nos purifica, que tiene una doble acción de purificarnos, primeramente para salvarnos de ir a esa condenación, declararnos justos, santos, para Él que sea nuestra propiciación, que también vamos a ver ahora, todo eso. Eso hizo la sangre de Cristo. Y estamos viendo en soterología qué es lo que hizo la muerte del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? La sustitución, la restauración, la propiciación, la santificación. Es tremendo lo que hizo la sangre de Jesucristo. Para que vengan ahora y digan, no, que tenemos que ungir la casa con la sangre de Cristo. Que unja usted a su lorito porque se está enfermando con la sangre de Cristo. Por favor. Hermano querido, entonces decíamos nosotros que la primera parte de esta purificación del poder de la sangre de Cristo consiste en ser limpio de una sola vez y para siempre. Eso cuando usted llegó a la salvación. Y ahí está, ya está limpio y para siempre. Lo dijo Jesucristo, ¿se acuerdan? Cuando le habló con Pedro, que decía, lávame todo el cuerpo. Por primero decía, no, no me vas a lavar. No me vas a lavar, y después cuando digo, no, si no te lavo, tú no tienes parte conmigo, tú no estás aquí, no eres parte del reino. Entonces bañame todo, lávame todo. Dice, no, los que están limpios ya no le hace falta limpiarse todo, solamente los pies. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los que estamos limpios del pecado que nos condenaba, ahora solamente nosotros vamos a ir al segundo aspecto, a la segunda parte del poder de la purificación de la sangre. ¿Cuál es ese? El ser limpiado en el interior. A esto se le llama santificación. Y es un proceso que dura toda nuestra vida. Que por ejemplo, estamos yendo a nuestro trabajo y sabemos que hemos cometido un pecado, ahí nomás, sentado en el colectivo, capaz que estamos con los brazos cruzados, con los auriculares escuchando, qué sé yo, música, lo que sea, y sabemos que hemos cometido un pecado, ay Señor, perdóname Padre Santo, ya está. Has pedido perdón de corazón, has sido honesto, Dios te ha perdonado. Ahí en el colectivo sentado te ha perdonado. Así es de amoroso nuestro Padre Santo. Y rápido para perdonar. Él quiere perdonarte. ¿Por qué a veces nosotros como seres humanos decimos, lo que pasa es que el pecado que hice yo, Dios no me puede perdonar? ¿Por qué? ¿No crees que la sangre de Jesucristo tiene el poder purificador de limpiarte el pecado? Que a veces pasa que en el corazón de nosotros los seres humanos está la idea de querer seguir pecando. Y no queremos llegar a ese pleno arrepentimiento, a abandonar el pecado. Porque lamentablemente estamos nosotros viviendo de esta manera, ¿no?
nos limpia. Decíamos también que es el verbo katadiser en el griego y está en un presente continuo, indicando una purificación activa y constante. Eso es como canilla libre, vamos a decir así, como canilla libre. Abrís el grifo, no sé cómo le llaman ustedes, donde sale agua y lo dejan que se vaya. Esa es la sangre. Desde allá, de la cruz del Calvario hasta ahora, sigue corriendo esa sangre y sigue cumpliendo su objetivo de purificar, de salvar y limpiar del pecado una sola vez para siempre, y luego a nosotros, los redimidos, los salvados, ir a Él para ser limpiado en el interior todos los días de nuestra vida. Es una práctica, hermano. Es una práctica que lo tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Si usted anda a la luz, si es un hijo de luz, lo hace. Yo estoy seguro que sí. Ninguno de nosotros puede vivir pecando, 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 y ningún hijo de Dios, me refiero, ¿no? Verdadero hijo de Dios no lo hace. Ya no practicamos el pecado como lo practica el mundo, como lo practicábamos ante nosotros. Por eso llaman no practica el pecado. ¿Entienden, hermano querido? Y estaba el remedio, que era también confesar nuestro pecado. ¿Se acuerdan? Ya habíamos visto una definición del pecado, que es un acto de reconocimiento honesto ante Dios. Es un acto de reconocimiento, ponerme yo, no como de esta forma mirando de abajo, sino a la par de Cristo, digamos así, y mirarme a mí mismo y decir, sí, Señor, la verdad que he pecado, soy culpable, Señor. Hacer como una mirada introspectiva hacia uno mismo y darse cuenta que realmente uno ha pecado. Porque recordemos que también comentamos que hay personas que creen que no pecan. Prácticamente dicen, no, yo no peco más. Son personas que se creen tan puras, tan santas, que prácticamente se podrían considerar como la cuarta parte de la Trinidad, la cuatrinidad, y podríamos decir algo así. Pero no, mi hermano, porque Cristo dice en su palabra, sí, Cristo, el Espíritu Santo dice en su palabra, bien clarito, que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Y la verdad no está en él. Eso es tremendo, hermano querido. La declaración de que hace mentiroso a Dios y que la verdad no está en él es lapidario. Si la Biblia dice eso, ¿podemos considerar a esa persona un hijo de Dios? No. Si la palabra de Dios lo está diciendo claro, ¿no? Claro y conciso, ¿sí? Hay perdón de pecado, tanto para el impío que se arrepiente, por única vez la sangre lo limpia y lo introduce en el cuerpo de Cristo, y para nosotros que lamentablemente en el día a día nos ensuciamos, queramos o no queramos, en este camino de la vida, ¿sí? Ahora sí, mi hermana Beatriz, si querés, por favor, léeme el versículo 8 de la primera epístola de Juan. Hasta ahí más o menos, creo que se entendió. Igual, fue algo rápido nomás, porque ya ayer justamente hemos estudiado todo esto, ¿no? Sí, mi hermana querida. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Amén. Ahí está. Hola, mi hermano Wilber, suba mi hermanito querido. Ahí está, ¿no? Seguimos avanzando. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué es lo que estábamos diciendo recién? Acá algunos historiadores, por ejemplo, estaban diciendo, o algunos teólogos también aseguran, yo creo que es así correcto, porque recordemos el contexto que venimos viendo hace rato, histórico, cómo estaban estos gnósticos metidos ahí. Bueno, dicen estos hermanos teólogos que estos gnósticos se habían retirado de la congregación y ellos aseguraban que no estaban en pecado. No, nosotros no estamos en pecado, nosotros estamos bien, tranquilos, porque tenían un concepto totalmente distorsionado de lo que era el pecado. La persona que no comprende lo que es pecado es porque lamentablemente, como dice, aún no le ha nacido, ¿no? Aún realmente no es un hijo de Dios, porque usted conoce lo que es el pecado.
Una de las cosas, por ejemplo, y en esto si lo hemos practicado, nos tenemos que arrepentir, pedir perdón a Dios, este, si lo hemos hecho alguna vez o lo estamos haciendo, es cuando llega lo que es la Santa Cena, ¿viste? O la cena conmemorativa, como le llaman, dentro de las congregaciones, que se hace, bueno, depende cómo lo haya estipulado cada congregación, una vez al mes, eh, todos los fines de semana, bueno, eso queda a criterio de cada congregación. Cuando cuando de repente vos ves que hay hermanos que no se levantan para participar de las cenas, ¿no?, conmemorativas. Y cuando vos le preguntas por qué no se levantó, por qué no participó, ellos agarran y te dicen lo que pasa, que, bueno, no estoy a cuenta con Dios. Y ponen cara como de cierta piedad, así como piadoso, como, bueno, yo no quiero ofender a Dios, por eso no participé de la Santa Cena. No, no. No, 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 porque toda congregación anuncia, hermano, la otra semana tenemos Santa Cena o cena conmemorativa, como quieran llamarlo, así que preparen sus corazones, qué sé yo, para estar con limpia conciencia y participar de lo que va a ser el encuentro conmemorativo de la Cena del Señor, ¿no? Pero bueno, algunos directamente no lo quieren hacer y se presentan así, entonces están sentados. ¿Saben cuál es el mensaje que dan ahí, hermano? El mensaje es sencillo, porque vos te podés confesar con Dios 5 minutos antes de ingresar a la congregación para poder participar de la cena conmemorativa. Pero el mensaje que están dando es: no lo quiero hacer porque quiero seguir pecando. Es el mensaje. Por eso digo, si lo hemos practicado, es mejor ya no hacerlo, es mejor pedir perdón y participar de la cena conmemorativa. Porque no hay nada de piadoso en decir no lo quiero hacer para no enojar a Dios o no faltar respeto a Dios. Es que ya le está faltando el respeto con solamente estar sentado y no participar de la cena conmemorativa del Señor. Eso es limpiarse, es lo que estamos viendo acá nosotros. ¿Para qué está entonces la sangre de Cristo si no es para limpiarnos, hermano querido? Limpiarnos de interior, ¿eh? Despojarnos de este pecado que nos está asediando. No, simplemente el mensaje: no lo quiero hacer, quiero seguir pecando todavía. ¿Entienden? Entonces, había oponentes, había oponentes que eran contrarios a Juan, ¿no?, al apóstol Juan. Aquellos que habían abandonado la iglesia, la congregación, y ellos estaban afirmando que no pecan, eran personas puras. No, nosotros no pecamos. Y hoy usted lo va a encontrar en muchas partes, y acá también lo va a encontrar en la plataforma. Hay un montón de esos que aseguran que ya no pecan más. Hermana Beatriz, léame, ahí nos matamos Juan, ¿no? Pero el capítulo, perdón, capítulo 2, versículo 19, por favor. Mi hermana Beatriz. Amén. Amén, amén. Amén. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Ahí está. Esta es la evidencia bíblica del por qué los teólogos, y yo también pienso lo mismo, estas personas gnósticas habían salido de la congregación y estaban por todas partes en este lugar diseminados, y ellos estaban predicando que ya no pecaban más. Porque es una parte de la enseñanza gnóstica. No, yo ya no peco más. No, en realidad el cuerpo mío la materia es mala, la materia, pero mi espíritu está salvo, que es también parte de la enseñanza gnóstica. Pero acá el mensaje nos hace entender el apóstol Juan diciendo: salieron de entre nosotros. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Ahí está claro. No es que perdieron la salvación. No es que son hermanos que se fueron a hacer otra congregación. No, el Espíritu Santo, porque sí, Juan es el que escribió, pero recordemos lo mismo que dijimos con la carta del apóstol Pablo, es inspiración divina. El Espíritu Santo dijo esto: salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. No hay más vueltas que darle. No eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros,
habrían permanecido ciertamente con nosotros, pero salieron para que se manifestaran que no todos son de vosotros, de nosotros. ¿No se entiende el mensaje? Es clarísimo, es clarísimo. Entonces, estas personas habían salido de ahí y estaban predicando un evangelio diferente. Anatema, le llama el apóstol Pablo. Hermanito, léele en tap tap porque dice que mi live se va a terminar en 5 minutos. A ver. Ahí está. Listo, ahí está. Hay que hacer el rompecabezas. Sí, el rompecabezas. Bien, hermana querida, léame ya que está ahí el versículo 9. Sigamos avanzando un poquito más. Y hermano Wilber, ya lo saludamos. Un segundito, por favor, te esta partecita, ya lo saludamos. Versículo 9, mi hermana querida, léame por favor. Seguimos en primera de Juan. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Ahí está. Podemos confiar, hermanos queridos. Tenemos, como hemos dicho hace un momento, la canilla, el grifo, no sé cómo le llaman en su país, abierto. Corre continuamente la sangre de Cristo para purificarnos interiormente a nosotros que somos hijos de Dios y para salvar a aquellos una vez y para siempre. Ese es el efecto, eso es lo que hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el poder purificador que tiene. Es un beneficio para que usted, hermano querido, vaya creciendo y creciendo en la santificación progresiva sobre todo. Que usted pueda presentarse delante de Cristo en aquel momento lo más parecido posible a Él. No queremos eso, hermanos queridos. No queremos estar delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso no cantamos canciones? Yo quiero estar delante tuyo. Entonces en ese aspecto sí nos tenemos que limpiar acá y esforzarnos ahí, en ese sentido, lucharle al pecado, hermano. Yo sé que es difícil. Esta carne no nos permite a nosotros estar liberados totalmente del pecado, pero le tenemos que hacer lucha. Y bueno, cuando caemos, acá está la solución. Confesarse nuestros pecados. Él es fiel, hermano querido. Nosotros somos infieles. Nosotros somos los que fallamos por causa de nuestra carnalidad, de la humanidad que tenemos. Pero Cristo es fiel y Él quiere perdonarte, Él quiere limpiarte los pecados. No hay pecado que no pueda perdonar Cristo. ¿Entiende, hermano querido? Tanto para aquellos que están perdidos todavía, los que no tienen a Cristo como Señor y Salvador, y para nosotros, para nuestra santificación diaria, continua, hasta el último día de nuestra vida. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y qué más, y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos. Qué tremendo. Confesar los pecados es homologeo en el griego, ¿sí? Y esto significa decir la misma cosa, O sea, que debemos decir lo mismo que dice Dios. ¿Y qué dice Dios? Bueno, hijo mío, has pecado. Y yo en mi orgullo sobre eso, no, yo no he pecado. Hago mentiroso a Dios. Ahí es lo que le estaba diciendo hace un momento, póngase a la par de Dios, a la par de Cristo y mírese a sí mismo y decir, Señor, tenés razón, he pecado, sos justo, sos santo, es verdad, yo he pecado. Decir lo mismo, eso es homologeo. Nuestra actitud es de mirarnos desde la perspectiva de Dios, observándonos a nosotros mismos y decir, Señor, tiene razón, he pecado. Ser humilde. Y yo creo que lo somos nosotros, de una manera somos humildes y pedimos perdón a Dios constantemente. Tenemos que hacerlo. Tenemos oportunidad, hermano querido, no podemos decir, no, Dios no me va a perdonar esto, no, mi hermano. Por más cochino que sea el pecado, yo sé que a veces, como hijo de Dios, muchos de nosotros podemos cometer pecados que nos avergüenza, hermano. Pero Dios es amor.
Si vos sos un hijo de luz, vas a ir a pedir perdón a Dios. Hermanita, léame el versículo 10 para terminar el capítulo 1 y ya arrancamos en el capítulo 2, mi hermana querida. Amén. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Ahí está. Sigo en la versión Dios habla hoy. Buenísimo. Está muy linda esa versión. Porque viste que lo hice un poquito más claro, ¿no? Bien, ¿cómo dice la última parte? Repetímela, por favor, hermanita, si es tan amable. Vamos a ver, dice... Tengo un minuto. Dale. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Ahí está, ¿eh? No hemos aceptado verdaderamente su palabra. La hemos torcido, la hemos despreciado, no queremos, la resistimos, no queremos aceptar tan tranquilamente como dice acá. Bueno, estos gnósticos estaban haciendo eso, hermano querido. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Tranquilamente, es sencillo. No solo, hermano querido, el mundano peca. Ya sabemos eso. El creyente también. Tristemente sí, pecamos. Y si negamos nuestros pecados pasados y nuestras culpas presentes, porque es así, hoy acá mismo nosotros, seguramente que hoy hemos cometido esa culpa presente, o sea, el pecado hoy. Bueno, antes de dormir, ¿no? Después que termine el live, antes de dormir, bueno, nos pidamos perdón a Dios, vamos con un corazón honesto, viéndonos realmente como somos, personas que somos infieles y que Él es fiel y nos quiere perdonar. Nos engañamos, hermanos queridos, a nosotros mismos y hay algo que es tremendo, que muchas veces quieren burlar de Dios, ¿no? Y en realidad sabemos bien que de Dios nadie se burla, nadie, hermano querido. Bien, acá vamos a hacer un alto. Yo quiero saludar a mi hermano Wilber. ¿Cómo está mi hermano querido? ¿Cómo está usted? Bendiciones, bienvenido mi hermano querido. Saludos, mi hermano. Bueno, muy buenas noches, hermano. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Perdone, hermano, porque puedo entrar a esta hora de sí, pero usted ya sabe. Bueno, un placer siempre estar con ustedes, hermano. Amén. Sí, si querés hacer algún comentario, hermanito, lo que hemos visto ayer, lo que hemos visto hoy, adelante, hermano, creo, ¿no? No hay problema. No, tan solamente, hermano, escuchar un poco y así luego, posteriormente, hermano, opinar. Amén. Amén. Hermana Sierra, ¿tenés algo que agregar, algo que comentar? Algo, mi hermana, quería como para, ayudarme un poquito acá con todo esto. Buenas noches, hermano. Bueno, simplemente decir que es una carta en la cual me ha enseñado mucho, ¿verdad? Y cuando estudiamos ayer con respecto de que andamos en la luz, de verdad, tenía otros conceptos, ¿verdad? Y ayer aprendí que andar en luz, en la luz, es andar en su palabra, ¿verdad? Que nos lleva a toda verdad y es una carta muy hermosa y sigo aprendiendo y sigo tratando, ¿verdad?, de estudiar más, de leer, dar más lectura para poder tener una lectura comprensible y poder practicar. De verdad que es muy importante estudiar para así poder llegar al conocimiento completo de la palabra. Amén, hermana querida. Hermano Eduardo, ¿cómo está mi hermano querido? Abra su micrófono, mi hermano querido. Sí, mi hermano, lo sigo escuchando, aunque nada más puedo, agregar, lo que muchos, no quieren reconocer, es que solamente en Cristo somos santos. Oh, amén, hermana querida. Mi hermana Beatriz, ¿algún comentario o algo para hacer? Así arrancamos, si no, con la segunda parte. Yo estoy bien. Seguimos con la segunda parte. Amén, mi hermana querida. Bueno, mi hermana Beatriz, entonces vaya buscando
Romanos capítulo 6 y vamos a leer unos cuantos versículos. Del 1 al 2 vamos a leer primeramente. ¿Y por qué no vamos a Romanos? Porque justamente acá vamos a leer un poquito, porque ahora entramos nosotros a ver el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero como abogado. Qué hermoso, ¿no? Saber que tenemos un abogado que nos defiende. Podríamos decir que somos indefendibles nosotros como seres humanos, pero Cristo nos va a defender y lo hace muy bien, hermano, que lo hace muy bien, ¿no? Romano, capítulo 6, versículo 1 y 2, ¿lo encontraste, mi hermana querida? Sí, lo tengo. Sí, sí. Dale. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? Amén, amén. Bueno, mira, acá hay algo que es tremendo, ¿no? Porque Eh, viste que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los hermanos que creemos justamente en la seguridad de la salvación, ¿no? Que creemos nosotros que el creyente una vez salvo ya tiene asegurado eh, lo que podríamos decir su eternidad. ¿M? Después, bueno, cómo llegue allá es otra cosa, ¿sí? Que también lo estamos estudiando nosotros. Pero en ese aspecto somos muy cuestionados nosotros los que defendemos justamente esta postura. Y nos dicen, por ejemplo, cosas como, ustedes son los salvos siempre salvos. Los salvos siempre salvos, investiguen un poquito, ahí en Google, en YouTube, van a ver ustedes que es una secta. Es una secta que, bueno, ellos dicen ser salvos, siempre salvos, aunque hagan lo que quieran. ¿Mm? Hubo un tiempo que se habían tatuado en el pecho, en el brazo, en todas partes, el 666. Y como bueno, como es el gnosticismo, ¿ves? Esta es parte del gnosticismo. Como el cuerpo es malo, la materia es mala, pero lo espiritual es lo bueno, entonces esto no importa. Por eso ellos dicen, bueno, no importa que yo me emborrache, no importa que yo fornique, que yo adultere, etcétera, etcétera, que me tatúe el cuerpo, no importa. Si este cuerpo, la materia es mala, lo que importa es el espíritu. Por eso eran los salvos siempre salvos. El hermano Juan Carlos dice, yo digo que en Cristo somos salvos, eternamente salvos. Amén, mi hermano querido. Así es, tal cual, mi hermano querido. Pero nos acusan con esto, ¿no? Igual, por ejemplo, también están por ejemplo, raíces hebreas. Hay un grupo bien sectario en la parte de acá del Perú, por ejemplo, que ellos se hacen llamar los israelitas, los israelitas verdaderos, ¿no? Incluso rechazan al Israel verdadero y dicen que ellos son y andan todos vestidos con túnicas largas, pelo largo y barba y bueno, hacen cosas raras. Este, ellos, por ejemplo, ellos son los que aseguran que ellos no pecan, que ya no pecan más y aparte para el colmo tienen como Dios a un tal ¿cómo es? Ataucusi, Jonás Ataucusi. Dice que es el Jesucristo vivo en la tierra. Exactamente, mi hermano Juan Carlos, eso estamos leyendo capítulo 6. Dice que ese tal Jonás Ataucusis es su Dios. Así que imagínense ustedes qué peligroso. Pero ellos nos acusan a nosotros. Claro, como vos no guardás la ley, escucha bien la filosofía que el silogismo, ¿no?, que usan ellos, como vos no guardás la ley, entonces vos podés matar, robar, adulterar, porque bueno, ya no guardás la ley. Eso es una falacia porque ¿qué hijo de Dios anda pensando por la vida, hijo verdadero de Dios, que vaya a adulterar, fornicar, robar, matar? Ninguno. No, porque realmente nosotros cumplimos la ley de forma natural en Cristo Jesús. ¿Entienden? Entonces no tenemos necesidad nosotros de pensar. Aparte, recordemos que la ley fue dada para quién? Para el transgresor, para el pecador. Y los hijos de Dios ya no somos pecadores. O sea, mejor dicho, somos pecadores perdonados. Ya el pecado que nos llevaba a la condenación ya no está pendiente de nosotros. Entonces, este texto bíblico de Romanos 6, versículos 1 y 2, es contundente, porque parecería como que al apóstol Pablo también le decían lo mismo, ¿no? Los judaizantes verdaderos de aquellos tiempos. Ah, claro, como vos decís que la gracia salva, y bueno, que no tiene que cumplir la ley, entonces, bueno, pequemos, robemos, adulteremos.
¿Y qué dice el apóstol Pablo? Clarito, ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y presta atención, acá está el secreto. Hay que morir al pecado. ¿Pero cómo lo voy a hacer yo? No es que vos no lo haces. Vos has muerto al pecado a través de Cristo Jesús. No hay esfuerzo nuestro para la salvación. Hermano querido, esto es lo mismo cuando, como dije, que nos acusa cuando decimos que creemos en la seguridad de la salvación del creyente, ¿sí? El versículo 2, como estamos leyendo, da la respuesta para todo esto. Por supuesto que no. Nosotros, como hijos de Dios, no practicamos el pecado. ¿Que caemos eventualmente? Sí, lamentablemente sí. Por eso tenemos nosotros el poder purificador de la sangre de Cristo, que nosotros nos va a limpiar en un proceso continuo todos los días hasta el último día de nuestra vida. Ese proceso continuo, ¿sí? Que lo tenemos por la gracia de Dios. Hermano querido, hay algo que hay que entender. La gracia divina, no puede ser explotada para fines malos. No puede ser. Por lo tanto, es una ridiculez decir, claro, como bueno guarda la ley, entonces vos podés pecar, podés hacer esto, podés... No, 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 no. No, porque la gracia de Dios no es para fines malos. No. Nosotros estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Cristo. Y en ese sentido estamos muertos al pecado. Por estar unidos a Cristo. Estamos muertos. Pero estamos vivos para Dios. El versículo 11, mi hermana Beatriz, que hay nomás en Romanos 6:11, me lo va a leer, por favor. Ahí hay algo que es tremendo, una declaración tremenda para nosotros. Presta atención a lo que dice ahí, ¿no? ¿Lo encontraste, hermanita? Sí, dice. Así también ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Amén. ¿Hay algo que yo pueda hacer para contribuir con esta, digamos, con este poder salvífico? No, no hay nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Lo que dice este versículo. Así también vosotros considérense, o sea, crean realmente que están muertos al pecado, pero vivos para Dios, Jesús, Señor nuestro. Por eso es que yo creo. No creo yo que voy al cielo porque me esfuerzo, porque guardo la ley. No, yo creo porque realmente estoy unido a Cristo. Y por causa de que Él me salvó y me regeneró con el poder del Espíritu Santo, yo ahora voy al cielo. Con mis fallas, con mis caídas, mis tropiezos, pero vamos, hermano querido, al cielo. Algunos van así, ¿no? Para abajo, para arriba, para abajo, como siempre decimos. Otro un poquito más derechito, pero todo, en fin, subiendo, subiendo, pero vamos al cielo. ¿Qué poder puede hacer que tú pierdas la salvación? Ningún, hermano. No hay nada de eso, ¿entiendes? Esto, del versículo 11, es considerarse muerto a la vieja naturaleza pecadora. Sordos al pecado. El pecado ya no te condena. No se te puede acusar del pecado que te condenaba. Y tampoco, porque vamos a ver enseguida, tampoco puedes ser acusado de los pecados que lamentablemente estás realizando o vas a realizar en un futuro. En el tribunal de Cristo, hermanos queridos, no van a ser vistos tus pecados. Otras cosas van a ser vistas. ¿Por qué? Porque tus pecados fueron clavados en la cruz del Calvario. Y como hemos leído nosotros un texto bíblico, creo que está en Nehemías, donde decía que él había tirado en el fondo del mar, habían tirado lejos y nunca más querían mirar los pecados. ¿Que acaso Cristo murió por el pecado pasado nada más? Y por lo presente nos tenemos que ocupar nosotros, al igual que de lo futuro, estaríamos todos perdidos, todos.
La hermana Beatriz dice, nada nos puede separar del amor de Dios. Amén, mi hermana querida. Amén, amén. Hermano querido, la ordenanza es clara. Se escribió esto, como leímos ahí, para que no pequemos. El hermano Wilber dice, estamos en Cristo, bañados, cubiertos de su justicia, realizada en la cruz, sangre redentora. Amén. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta que tiene un poder? Acá, por ejemplo, ustedes están viendo cómo aplican correctamente los términos bíblicos. Porque ninguno acá está diciendo la sangre, que tiene poder, y estamos todos gritando y saltando para acá, para allá, y haciendo alaraca. No, están hablando de una manera correcta, ¿sí? Correcta. Gloria a Dios. Ahora, lo ideal es no pecar. Lo ideal sería no pecar. Lamentablemente no lo podemos hacer. Pero por causa de nuestras carnes, caemos eventualmente, esta palabra, grabela, eventualmente, no es la práctica. Eventualmente, lamentablemente, caemos nosotros en pecado, ¿no? Y es ahí donde tenemos que recurrir justamente a esa sangre purificadora en nuestra vida. Pero existe, gracias a Dios, un remedio para lo que eventualmente, que somos todos nosotros, caemos en ese pecado, ¿sí? Bueno, esos pecados. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, confesarlos. Confesar, eso es todo. Amén, mi hermana querida. Podemos pecar, pero no practicar el pecado. Amén, hermana querida. No practicamos el pecado para nada nosotros. Porque el que practica el pecado no es de Dios. Tenemos un abogado. Tenemos un abogado. Y si hay un abogado, hay un fiscal. Amén, mi hermana Judimar. Nuestro abogado es Cristo. Amén, exactamente. Mi hermana Beatriz, léame por favor Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, si es tan amable. Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Capítulo 2, ok. Un momentito. Ya saben, San Juan 1. San Juan 2, versículos 1 y 2, ¿cierto? Amén. Dice, al tercer día hubo una boda en Caná. ¿Ahí estamos? Primera de Juan. Ah, es que me dijo Juan. Perdón. No, está bien. Ajá. Primera de Juan 1, capítulo 2, versículos 1 y 2. Amén. ¿Así? Amén. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado, aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Amén, mi hermana querida, muchas gracias, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Porque acá hay mucho amor, fíjate bien, ¿no? Porque dice, hijitos míos, esta cosa os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Claro, si dejásemos ahí el texto bíblico, como habíamos dicho aquella vez, bueno, estamos complicados, porque el mandamiento, la ordenanza es imperativa, ¿no? Dice, para que no pequéis. Pero Señor, ¿cómo le hacemos? Pero como Él sabe que somos infieles, Él dice, y si alguno hubiere pecado, que no es un permiso para pecar, sino que Él conoce la condición caída que tenemos nosotros acá. ¿Cómo está mi estimada Kelita? Gracias por pasar por acá, bendiciones. Entonces dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Ese es nuestro abogado. Yo he buscado un poquito acá. Recuerden que yo no soy experto en griego, pero me gusta buscar algunos significados. ¿Por qué? Porque, bueno, eso a nosotros nos amplía un poquito más el concepto, ¿no? Por ejemplo, la frase que vemos acá, que de hijitos míos, proviene de la palabra griega teknia. Y se traduce, miren qué bonito. Miren si no es muy amoroso el apóstol Juan.
mis niños pequeños. Ese es uno del significado de hijitos míos, tecnia en el griego. Mis niños pequeños. O también se lo puede traducir como mis pequeños renacidos. Está lindo, ¿no? Ese era el concepto que tenía y el amor que tenía el apóstol Juan en cuanto a la congregación, a los hermanos en Cristo. Mis niños pequeños o mis pequeños renacidos, ¿sí? Este texto bíblico también está hablando, por ejemplo, y si alguno hubiere pecado. ¿Qué es lo que tenemos? Abogado tenemos, ¿sí? La palabra abogado es paracletos, muy parecido o similar a lo que también le decimos al Espíritu Santo, ¿no? Esta palabra, abogado, es un término legal, o sea, acá hay algo que es legal, algo que es serio, y describe a alguien que se pondrá de parte nuestra para ayudarnos. Ese es el paracleto, alguien que se pone de parte nuestra para ayudarnos, es el abogado. Y lógicamente, mi hermana Beatriz, búsqueme Apocalipsis 12:10, por favor. Y lógicamente, si hay exactamente defensa nuestra, si se pone en defensa nuestra, si hay un abogado, hay un fiscal. O sea, ¿qué es un fiscal? Es un denunciador, es uno que inculpa a la persona, en términos legales es un jurisconsultor, es un inquisidor, y la Biblia le llama un acusador. ¿Encontró Apocalipsis 12:10, mi hermana querida? Sí, lo tengo. Amén. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Amén, amén. Y se acuerdan ustedes, por supuesto, la historia de Job, ¿no? Ahí vemos nosotros claramente cómo el acusador anda, dice, rondando el mundo, ¿no? Y yo me imagino algo así, una escena quizás muy parecida a la que pasó a Job, cómo realmente él anda acusando a los hijos de Dios. Y lamentablemente, cuando él se presenta ante este tribunal, podríamos decir, a acusar, ¿no? Delante del juez justo, él lleva mucha evidencia, hermano querido, mucha evidencia lleva de usted y de mí. Miren, mira, esto es tu hijo César, y presenta un prontuario, ¿no? Algo así como la carpeta. ¡Pah! Mira, esto hizo César. Este es el prontuario, mira, de tu hijo. Ahí está tu hijo. Es culpable, es culpable. ¿Qué vas a hacer al respecto? Necesitamos un abogado urgente, ¿no? Él es el acusador de la iglesia. ¿Saben qué, hermano querido? Hay algo también que es típico, no en el mundo, porque usted y yo ya hemos sido limpiados de los pecados pasados, presentes y futuros. Pero el mundo muchas veces te sigue condenando y acusando. Ay, pero ¿qué te haces ahora el santulón y anda con la Biblia bajo el brazo cuando vos era esto y esto? ¿Qué están haciendo? Acusándote. Están acusando, hacen el trabajo de Satanás, el acusador. Claro, es que el mundo, hermano querido, no te perdona. El mundo no te perdona que lo hayas abandonado. Y te va a acusar siempre y te va a sacar siempre en cara todo lo que fuiste y lo que no hiciste también, porque lo van a inventar. Pero sin embargo, Cristo a nosotros nos defiende. Así te lleven un prontuario así de alto, de ancho, ¿no? Una carpeta así de ancho, con un montón de hojas que lamentablemente, por haber tenido una vida muy, muy fea, como hijo de Dios acá en la tierra, Él es un abogado, ¿sí? Muchas veces, yo creo que esto es algo que a todos nos sucede, muchas veces nosotros podemos escuchar quizás a ese acusador denunciándonos, expresando todos los males, hermanos queridos, que hemos cometido, todos los males.
Hermana Beatriz dice, el Espíritu Santo nos redarguye, el enemigo es el acusador. Amén, mi hermana querida, exactamente, ¿sí? Él está expresando todos los males que hemos hecho, todo, hermano querido. Y como decía, Satanás va con pruebas, no va a inventar, va con pruebas. Mira, mira lo que hizo tu hijo. Acá está toda la evidencia, mira. Esto hizo. Listo para ser condenado, ¿no? Por causa de las transgresiones. Pero ¿qué sucede, hermano querido? Dios rechaza cada una de las acusaciones que hace el acusador. Las rechaza por completo. ¿Y por qué? Porque Cristo murió, pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Y con qué lo pagó? Con su sangre preciosa. ¿Quién puede contra nuestro Señor Jesucristo, nuestro abogado? Nadie. Es un trabajo infructuoso que hace el enemigo para tratar de ensuciarnos. Hermanos, voy a dejar por acá un poquito, así ayúdenme un poquito porque quiero descansar mi garganta y ya entramos con la última partecita, ¿sí? Así que quiero escuchar comentarios, preguntas. Empecemos con la hermana Judimar. Amén, hermano. Bueno, me llama mucho la atención esta parte cuando dice Juan, que dice, para que no pequéis, ¿verdad? Pareciera que Juan creía que los nacidos de nuevo, ¿verdad?, pueden cometer ciertos pecados. Pero no obstante, ¿verdad?, con esto él no enseña que el creyente debe pecar, sino más bien exhorta a cada uno de los creyentes a vivir sin pecar, ¿verdad? Pareciera, porque muchas personas mencionan esto y dicen, bueno, tenemos un abogado, podemos pecar, ¿verdad? Y bueno, podemos seguir pecando, ¿verdad? Pero esto no es así, porque cada uno de los creyentes que estamos acá, ¿verdad?, conocemos, ¿verdad? Y tenemos que sujetarnos a la palabra, ¿verdad? Porque un verdadero creyente se caracteriza por una sumisión fundamental al consejo bíblico, ¿verdad? Sin ella es un simple hipócrita. Siempre lo he dicho así, ¿verdad? Siempre he pensado así, que cuando nosotros como creyentes no nos sujetamos al consejo bíblico, ¿verdad?, no, prácticamente somos simplemente hipócritas, porque estamos viviendo, ¿verdad?, a ser creyentes, y estamos viviendo una fe fingida, como lo dice Timoteo, ¿verdad?, que no debemos vivir bajo una fe fingida. Y bueno, pareciera que Juan aquí nos enseña o nos dice que el nacido de nuevo puede cometer pecado, pero esto no es así, porque él nos enseña, ¿verdad?, que tenemos un defensor, ¿verdad? Tenemos un defensor, que es Jesucristo, que intercede delante de Dios a favor de todos los creyentes, pero nos exhorta que no debemos practicar el pecado, ¿verdad? Así tengamos abogados, así tengamos una defensa, ¿verdad? No debemos, porque Él es justo, ¿verdad? Y nosotros debemos comprender que Él es 3 veces santo. Y debemos tener el carácter de Jesucristo, cada creyente, para poder ser imitadores de Él. Es lo que puedo decir, hermano. Muchas gracias. Amén, amén, por supuesto. Bueno, mira, ahí hay una característica de estas personas, porque yo sé que hay personas que piensan de esa forma. Bueno, como tenemos el abogado, entonces podemos realmente pecar. Muchas gracias, mi hermano Juan Carlos, muchas gracias, y cuando quiera, mi hermano querido, puede subir acá a compartir con nosotros, ¿no? Gracias por estar acá. Amén, hermano querido, amén, amén, bendiciones. Entonces, ¿qué sucede, hermanos queridos? Cuando estas personas dicen esto, bueno, si tenemos un abogado, total, bueno, yo puedo pecar, entonces esas personas están demostrando que no son hijos de Dios. No son hijos de Dios, porque acabamos de leer nosotros justamente Romanos 6, 1, 2 y el versículo 11, que dice bien clarito, a ver, acá está.
Así también vosotros consideraos muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y el versículo 2 dice, de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por lo tanto, la persona que tiene el pensamiento de decir, no, bueno, tenemos un abogado, entonces vamos a pecar. Diva la pepa, ¿no? Hagamos lo que sea total, Él nos defiende, ya somos salvos para siempre. Bueno, ese no es el pensamiento de un verdadero hijo de Dios. De un regenerado no va a estar pensando de esta manera. Más bien, la persona que no comprendió la gracia salvadora y el pecado, sí va a pensar de esta manera. Hermano Eduardo, te queremos escuchar, mi hermano querido. Una disculpa. Bueno, ahora sí que el mismo apóstol también menciona que todavía no hemos resistido el pecado, pues, costándonos la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lucha es definitiva, o sea, camino de vida y camino de muerte, ¿sí? Es lo que menciona el apóstol, ¿sí? Y la misma Biblia también menciona, aquí te muestro dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Decide. Yo te recomiendo que escojas el de la vida para que vivas. Sí. Nada más, y es lo único que puedo agregar, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano querido. Muchas gracias. Mi hermana Beatriz. Me estaba recordando que hay un decir, peco, oro y empato. Entonces no se trata de que como sabemos que tenemos un abogado y como sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso no significa, bueno, entonces voy a pecar y en la noche antes de dormirme me arrepiento. ¿Y qué tal si no llegamos a la noche y no nos da tiempo de arrepentirnos, verdad? Vamos a sufrir tristeza cuando estemos delante del Señor. Pero, no sé, como decía, no se trata de que voy a pecar porque como tengo un abogado voy a pecar tranquila y después me arrepiento y ya, tranquilo. No es así, no es el pensamiento de un cristiano, no es de pecar, arrepentirse y después volver a pecar, porque entonces caíamos en lo que, según yo entendí, es iniquidad, ¿verdad? Es practicar el pecado, que no es lo que podemos hacer los cristianos. Amén. Exactamente. Caemos en la práctica del pecado que demuestra, porque el que practique pecado no es hijo de Dios. No es un renacido, no es de la simiente de Dios. Practicar el pecado no es de un hijo de Dios. Lamentablemente sí, por eso está esta condición, por eso está el abogado, porque sabe que nosotros, nuestra debilidad, vamos a caer, hermano, vamos a caer. Siempre en alguna situación, vamos a uno un poquito más grave, otro un poquito menos leve, pero todos lamentablemente estamos cayendo en eso. Amén, nos arrepentimos y nos apartamos. Hermano Wilber, ahora sí te escucho bastante, así que puede aportar, yo sé que va a aportar muy, muy rico para todos nosotros. Bueno, hermanos, respecto a lo que es el pecado, es, por ejemplo, cuando usted cita Romanos capítulo 6, a veces, hermano, Romanos es bueno entenderlo perfectamente, ¿no? Y eso es lo que Pablo nos explica. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dicen, ¿no, hermanos? Pero cuando nosotros vamos al capítulo 3 de Romanos, hermano, es que esta gente de ese tiempo, hermano, interpretaron mal la gracia de Dios, como usted está explicando. Pero, ¿qué dice, por ejemplo, en Romanos 3, versículo 8? ¿Y por qué no decir, entre paréntesis dice, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Hermano, eso, por ejemplo, aquí el escritor de Romanos, hermano, nos está dando a entender que los judíos aprovecharon esta palabra, hermano, porque que está en Romanos capítulo 5, en su versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado,
pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, hermanos, yo creo que estos judíos que habían escuchado el mensaje del Señor, o sea, aquellos que tergiversaron la palabra de Dios, hermanos, entonces dice, si aquí dice claro, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, entonces pequemos más. Si pecamos más, más es la gracia sobre nuestras vidas. Y eso, hermano, a nosotros nos lleva a poder entender este pasaje de Hechos, de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, hermano, ¿no? Hermano, mire, en este mi apunte dice a mí, dice así, cumplir el deber de la confesión no da licencia para pecar, porque lo cierto es que el pecado puede y debe ser conquistado mediante el poder del Espíritu Santo. Nosotros como creyentes, hermanos, a veces cuando, claro, sabemos que tenemos que confesar nuestro pecado, amén, y tiene que ser continuo, dice, amén, porque lo hacemos eso cada noche, como usted decía, ya van a ir a dormirse, hay que confesar, eso es cierto, tiene que ser continuo, porque nosotros mismos sabemos, hermanos, que cada día pecamos de una u otra manera. Ahora, y eso mismo, hermanos, nuestra confesión es un fruto de nuestra conversión. ¿Por qué pecamos, hermano? ¿Por religión, por costumbre? No, por esa realidad de que nosotros tenemos que ir a descansar agradeciendo y pidiendo perdón y para que el Señor nos pueda seguir fortaleciendo cada día. Pero, hermanos, hay otros que cuando así confiesan sus pecados, parece que es como un católico, hermano, ¿no? Por ejemplo, yo también era católico. Yo al año iba una vez a la iglesia, me parecía que yo ya estaba en paz con Dios, hermano. Un rato me fui, estuve una hora ahí en la iglesia católica, ya para el año ya estaba totalmente limpiado todos mis pecados. Así el creyente, hermanos, piensa que después de confesar puede seguir haciendo las cosas. A veces nos equivocamos, hermanos, ¿no? Entonces, es solamente ese morar del Espíritu Santo que nos ayuda a entender todo esto. Hermanos, miren, yo, por ejemplo, hermanos, ¿qué es confesar en la noche nuestros pecados? Es arrodillarnos tan solamente. A veces hay que concentrarnos, hay que tratar de orar en el Espíritu, reconocer verdaderamente, hermano, cómo nos afecta esos nuestros pecados, preguntarnos por qué estamos en esta condición, hablando primeramente personalmente, por qué la familia está caminando de esta manera. ¿Por qué la congregación está caminando de esa manera? Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, hermanos, es de algo que no es de nosotros, que el Espíritu coloca conforme también el don que tenemos para colocar en claro eso delante del Señor. Entonces, hermanos, si nosotros hacemos eso, como nuestro Señor Jesucristo dijo, acercarnos a Él en verdad y en espíritu, hay esa paz, hermano, hay ese descanso apacible. Entonces, para poder seguir siguiendo esta vida, hermano, a la cual el Señor nos ha mandado, hermano. Un pequeño aspecto más acá. Dice acá, en mi apunte, hablando de nuestro abogado celestial. Aunque Satanás actúa como fiscal y acusa a los creyentes día y noche ante el Padre debido al pecado, el ministerio de Cristo como sumo sacerdote garantiza no solo compasión de su parte, sino también absolución. Eso, hermano, mire, aunque Satanás, como usted también hace rato decía, él es como un fiscal, nos está acusando, está dando a conocer nuestros pecados, está clamando justicia delante del Padre. Pero el Señor sale y dice, no, Padre, este hombre, esta mujer está cubierto con mi sangre, está en mí. Entonces, hermano, de esa manera el Dios Padre nos perdona y aún todavía nos absuelve de todo lo que nosotros hemos hecho, hermano, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esta certeza, hermanos, tenemos que confiar que esta palabra es sin verdad, no se equivoca y debe ser nuestra fortaleza en momentos cuando hayamos pecado de una u otra manera, hermanos. Nada más, hermano. Amén, amén.
qué bueno que todos estamos comprendiendo perfectamente bien esto, ¿no? Porque tenemos el mismo Espíritu Santo y por eso comprendemos las palabras escritas de Dios. Pero, como estaban mencionando hermanos, hay quienes que lamentablemente van a usar textos bíblicos para tratar de justificar el pecado, ¿no? Muy, muy lamentable. Mi hermana Beatriz, ¿puede leerme por favor Primera de Juan capítulo 2 y el versículo 2, si es tan amable? Capítulo 2, versículo 2. Amén. ¿Así? Sí, mi hermana. Sí. Dice, Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Qué lindo como lo dice, ¿no? Se ofreció en sacrificio. Fue algo voluntario que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿no? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. ¿Se acuerdan lo que estamos estudiando nosotros los días lunes y miércoles en teología, en lo que es la soteriología? Justamente está este aspecto, ¿no? Uno de los beneficios que tenemos nosotros gracias al sacrificio que hizo Cristo en la cruz, ¿no? Uno de los beneficios, de los tantos que tenemos, la propiciación. Bueno, recordemos un poquito qué es la propiciación. Bueno, es el acto mediante el cual el sacrificio de Jesucristo en la cruz aplacó la justa ira de Dios, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque Dios está airado contra todo el impío, contra todo el pecador, y demanda justicia, ¿no? Algunos tienen el pensamiento de decir, bueno, pero si Dios quiere que todos nos salgamos, ¿por qué no nos perdona ya? Y bueno, es que sí está la propiciación, está ahí, pero el tema es que tenemos que tomar también eso. O sea, recibir la dádiva, el regalo, aceptar ese sacrificio que hizo Cristo. No es que, como enseñan los amigos católicos, que bueno, dice, bueno, es que Cristo murió por todos, por todo en el mundo, y ya está todo el mundo perdonado, y solamente con un pequeño bautismo de bebé ya lo declaran hijo de Dios. No, no funciona así, ¿no? Con este sacrificio, esta propiciación, murió un inocente en lugar nuestro, en lugar de la humanidad, murió un inocente. La salvación está al alcance de toda la humanidad, pero no toda la humanidad quiere esa salvación. Esa es la gran diferencia. Muy diferente, por supuesto, a esas doctrinas que dicen que no, que solamente la salvación está para unos cuantos escogidos, unos cuantos elegidos o preseleccionados, no sé cómo les llaman. No, está al alcance de toda la humanidad, porque Dios no quiere que nadie, ninguno se pierda. Él quiere que todos procedamos a la salvación. Pero no todos los hombres quieren proceder a la salvación. A eso se le llama libre albedrío. Esa es la gran diferencia en cuanto a una enseñanza que dice, por supuesto, no, solamente los escogidos, solamente algunos son salvos. No, el amor de Dios es para toda la humanidad. Juan 3:16, ¿se acuerdan? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Amó a todo el mundo, para que crea, para que crea, no porque es elegido. ¿Qué más podemos decir nosotros? Bueno, él ha satisfecho la exigencia santa, y de esa manera ha sido restaurada la relación entre Dios y la humanidad, porque esa relación está totalmente destrozada, ¿no? Hermana Beatriz, búscame por favor Romanos capítulo 3 y el versículo 21 al 26 lo vamos a leer, dale. Estaba totalmente rota esa relación, Romanos 3, 21 al 26, mi hermana. Estaba rota, amén, quebrada por el pecado. Sí, mi hermano. Pero ahora, sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos, y esto lo confirman la misma ley y los profetas. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen,
pues no hay diferencia. Todos han pecado y están lejos de la presencia de Dios, la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes, porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. Clarísimo, clarísimo el mensaje, ¿no? La hermana Judimar dice, Dios ha puesto su castigo por el pecado gracias al sacrificio de Jesucristo. Amén, amén, amén. Absuelto. ¿Así? Absuelto. Ok. Bien, vuelvo a leer un poquito más porque acá hay información muy linda realmente de lo que dice, ¿no? Y ustedes observen que la lectura simple de la Biblia, la lectura natural, acá no habla nada, por ejemplo, de los escogidos, guardar la ley o hacer buena obra, no dice nada de eso. Todo se le atribuye a esa propiciación, ¿no? A la cual, por supuesto, Dios le agradó, ¿no? Le agradó. Ahí está la hermana Nani, ¿no? Bienvenida, mi hermana, querida, gracias por pasar por acá. 3:21. Pero ahora, sin la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo. La fe, la sola fe, para todos y sobre todos los que creen en Él. Ahí está, ¿eh? Fe, creer en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, ahí está la condición caída del ser humano, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que la justa ira de Dios está sobre toda la humanidad. La humanidad está destituida de la gloria de Dios. Y esta propiciación que fue nuestro Señor Jesucristo ha logrado justamente que reconciliarnos consigo mismo, como dicen, y también por supuesto con Dios. ¿Qué más dice esto? 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y siendo como justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto como propiciación. Ahí está. Él se puso, Dios lo puso como propiciación. Él siendo víctima, siendo inocente, ha muerto en la cruz por usted y por mí, por toda la humanidad. Ese sacrificio es el amor de Dios. Quien ha puesto como propiciación por la fe en su sangre, ahí está, para demostrar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados, presta atención, pasado, y en la paciencia de Dios para demostrar su justicia en este tiempo, o sea, en el presente, pasado, presente, a fin de que sea justo el que se justifica al que es de la fe en Jesús. Están los pecados pasados, presentes, y si seguimos leyendo, lo encontramos al futuro también. ¿Entiende, hermano querido? Esa es la propiciación justa de Dios. Murió un inocente como nuestro Señor Jesucristo por usted y por mí. Y fue satisfecha la justa ira de Dios. Nuestros pecados han sido pagados por el sufrimiento de otro. ¿Y usted cree que semejante sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo y ahora porque César se le ocurre pecar, ya perdió la salvación? No. Hermano querido, y Cristo, como nuestro abogado, está intercediendo por nosotros. Y Él mismo es la propiciación. Es el que se entregó en la cruz y Él mismo te está defendiendo. Y Él mismo también se sacrificó por vos y por mí. A causa, hermano querido, de la fiel obra de intercesión de Cristo como abogado, el Espíritu Santo produce, como dice el hermano Wilber, convicción en nosotros. Y entonces podemos confesar nuestros pecados al Padre.
El Espíritu Santo, como dijo la hermana Beatriz también, dice la Biblia, no redarguye de pecado, nos lleva por causa de esa propiciación. Ahora usted es un hijo de luz, usted es un redimido, usted es un salvado, un regenerado, y ahora eso el Espíritu Santo les lleva a pedir perdón. Le redarguye de pecado. Hermana querida, búsqueme Hebreo 2:17, por favor, ¿sí? Hermano querido, Cristo es la única ofrenda que satisfizo a Dios en relación con el pecado. No hay otra obra. ¿Encontró Hebreo 2:17, mi hermana? Sí, dice, y para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser sumo sacerdote, fiel y compasivo en su servicio a Dios, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Ahí está, ¿no? Clarísimo, ¿no? Por eso debía ser en todo semejante a los hermanos. O sea, tenía que hacerse carne, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que concierne a Dios. Y esta palabra, para expiar los pecados del pueblo. Dos palabras, ¿no? Dos palabras teológicas y soteriológicas. Una, la que hemos visto recién nosotros acá, la propiciación, y ahora expiar. Expiar. ¿Y qué es? Bueno, acá la palabra expiar, ¿sí? Es justamente que él está enfatizando que ha retirado el pecado mediante el sacrificio que Dios hizo a través de su Hijo amado. Ha retirado el pecado que no interrumpía la relación con nuestro Dios, ¿no? Ahora ha sido quitado. Se retira el pecado y se restaura la relación con Dios. Eso es expiar. Eso sucedió en el derramamiento de sangre. Como estaba diciendo al comienzo, no es que Él derramó su sangre para que cubramos al auto, a la casa, con la sangre de Cristo. ¿Se dan cuenta cuál es el beneficio de la sangre de Cristo en la vida del creyente? Tremendo, ¿no? Tremendo. No es nomás para agarrar así a la jugarreta la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, mi hermano querido, abra su micrófono, nos vamos a ir despidiendo. Últimas palabras, mi hermana querida, algo que comentar con relación a lo que estamos viendo para la próxima vez que nos encontremos, que va a ser el próximo fin de semana. Vamos a seguir avanzando. Creo que es una carta espectacular la de Juan. Yo creo que nos está arrojando mucha información espiritual para nuestra vida. Sí, mi hermana querida, le escuchamos. Bueno, hermano, sí, como hemos estado estudiando con las clases por WhatsApp que usted nos está dando, ¿verdad? Nos damos cuenta que esa propiciación por nuestro pecado, ¿verdad? Es donde se calma la ira de Dios, donde ha suelto su castigo, ¿verdad? Por el pecado, y gracias a ese sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nosotros merecíamos, ¿verdad? De verdad que cada uno de nosotros debemos, ¿cómo les digo? Estar completo, pues, de que Él ha hecho ese sacrificio perfecto y no seguir bueno, de verdad que estoy un poco cansada porque tengo un dolor, pero lo voy a dejar hasta aquí, hermano, porque en verdad estoy un poquito como fatigada. Está bien, está bien. No sé qué es lo que me pasa, pero... Está bien, hermanita, vamos a estar hablando por vos, hermano Wilber también, que estaba enfermito. Hoy es el cumpleaños de la hermana Beatriz, así que bueno, vamos a hacer una oración agradeciendo por la vida de ella y por su cumpleaños, ¿no? Hermano Eduardo, últimas palabras para despedirnos. Sí, hermano, ahora sí que hay algo que nos recalca mucho Jesús a sus discípulos, diciéndoles: velad y orad para que no entréis en tentación. No porque no vayamos a ser tentados, ¿sí?, sino para pasar la prueba. Y no es para que diga uno, no, es mi ya la salvación, ya Dios nos las ha dado.
pero día con día siempre hay tentaciones, ¿sí? En las cuales, así como Jesús, debemos de pasar esas pruebas, ¿sí? Y vencer en Cristo, siempre, ¿sí? Muchos no entienden que la oración es platicar con Dios, hablar con Él, contarles tus problemas, cómo te sientes, qué te duele, aunque Él sabe, ya sabemos que Él sabe lo que nos pasa, pero siempre es lo que Él quiere, esa comunión, ¿sí? Quiere estar en nuestra vida, quiere participar en nuestra vida, ¿sí? Para cada uno de nosotros. Sería lo último. Amén, hermano querido. Muchas gracias por tu participación. Gracias por tu palabra, porque de verdad que a todos nos edifica también, ¿no? Mi hermana Beatriz, última palabra para despedir, ¿no? Sí, pues lo más importante, después del repaso, lo más importante que vimos hoy es que pues hay un solo sacrificio y es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única obra salvadora, que no podemos hacer nada nosotros para salvarnos, sino que todo es por gracia. Y podemos entender también que nosotros podemos pecar porque estamos en un cuerpo, todavía estamos en este cuerpo, pero no significa que, como sabemos que el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados y que si confesamos nuestros pecados vamos a ser perdonados, no podemos ser practicantes del pecado y tenemos que ser cuidadosos con eso. Y aparte de eso, pues darle gracias al Señor por su palabra, porque cada día estamos aprendiendo más y cada día estamos entendiendo más cosas. Hemos aprendido mucho en este tiempo. Solamente darle gracias a Dios por ello y bendecir las vidas de cada uno de ustedes. Amén. Amén, hermana querida. Claro, claro, porque uno estudiando así como de esta manera la Biblia, como que se amplía más el conocimiento, ¿viste? No, yo mismo estoy cada vez que me siento a estudiar y analizar, digo, wow, qué tremendo que es todo esto. Parece que como que siempre lo mismo, no, se amplía más y más. Y te puedo asegurar que viene otro hermano y te enseña lo mismo y es más ampliado, es más ampliado. No es otra enseñanza, sino que como que se amplía más el conocimiento, ¿viste? Mi hermano No, Will, sí, y en la Biblia nos pasa algo. Hoy podemos leer un versículo y vemos verdades y entendemos cosas y el Señor nos muestra verdades que son eternas, ¿verdad? Y lo leemos al tiempo, regresamos a leerlo y lo vemos desde una perspectiva diferente y entendemos algo que en la vez anterior que lo leímos no lo vimos. Amén. bueno, a eso se le llama también un conocimiento progresivo, porque a mí también me pasó lo que el año pasado no lo entendía, hoy lo estoy entendiendo con el tiempo y eso va creciendo en un crecimiento progresivo, ¿viste? Así es la revelación progresiva en la vida nuestra. Mi hermano Wilber. Bueno, amados hermanos, qué importante es este término, ¿no? Aunque ustedes dicen que ya lo avanzaron, yo no estuve en esa clase. Bueno, de lo que es la propiciación. Si la propiciación dice, apaciguar o satisfacer, entonces, mire hermanos, por ejemplo en el antiguo pacto dice, ¿no? La sangre de becerros y machos cabríos no podían quitar el pecado de los hombres, tan solamente cubrir, y eso había que repetirlos una y otra vez, aún el sacerdocio tenía que cambiar, hermanos, ¿no? Pero en esta propiciación divina que el Señor Jesucristo realizó, Él fue el Cordero de Dios, como dice San Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con un solo sacrificio. Ahora, esa propiciación, esa satisfacción, ese apaciguamiento de la ira de Dios, ¿cómo se realizó, hermano? ¿Cómo podemos entender? Entonces, estaba establecido ya desde la eternidad que Jesús, Dios, no hombre cualquiera, porque todo hombre nace con una naturaleza pecaminosa, Dios hecho hombre tenía que morir en su segunda persona allá en la cruz del Calvario. Y en ese lapso, hermano,
para que Dios apacigüe, para que sea propiciatorio ese sacrificio, Él tenía que derramar su sangre. La ira de Dios cayó durante 3 horas, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, hasta que nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es. Entonces, cuando nosotros vemos ese uno y solo sacrificio, hermanos, cuánto, mire, Dios mismo tuvo que hacerse carne por nosotros, como nosotros no debemos perseverar, más que todo en esa esperanza gloriosa de la vida eterna, amados hermanos. Qué hermosa esa palabra, propiciación. A veces nos costó, hermanos, yo mucho tiempo no podía entenderlo, hermano, ¿no? Tuve que adquirir mucho material para poder entender y seguir estudiando y decir, gracias, Señor. Y por último, hermano, este pasaje dice que el Señor dice, estamos, el versículo 2 dice, no, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sí, es cierto, Cristo murió por todo el mundo, pero dentro de ese mundo no todos van a aceptar. Hermanos, los que creemos en ese sacrificio somos un remanente. Y esos somos los que podemos atestiguar, hermanos, que la salvación ya lo tenemos porque hemos creído y nuestras vidas han sido transformadas. El mensaje del Evangelio se tiene que dispersar por todo el mundo, pero todo el mundo no lo va a creer. Dar gracias a Dios que en nosotros hubo ese arrepentimiento y ahora podemos, como la Escritura nos dice, somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches, amados hermanos y amadas hermanas. Excelente, mi hermano querido. Y esto es lo que nosotros tenemos que agradecer a Dios. Porque algo que ninguno de nosotros puede hacer lo hizo Él. Y lo hizo por amor a toda la humanidad. Y por eso mismo es que acá vemos nosotros a un Juan, a un Pablo, a un Pedro, a un Judas, defendiendo lo que Cristo hizo en la cruz. Y es amor. Hermanos queridos, que el Señor me los bendiga. Muchas gracias por participar, muchas gracias por estar acá. Y vamos a hacer una oración por la hermana Beatriz. Gracias por recordarme. Yo en mi cabeza, hoy es el día de tu cumpleaños y te venimos a felicitar. Hermana Beatriz, déjame hacer una oración por vos. Realmente estamos contentos de tenerte con nosotros acá. Sos de mucha bendición para todos nosotros. Más todavía cómo organizar los trabajos, los escritos. No sé si al hermano Wheeler le pasaste la carpeta, el PDF que estamos viendo nosotros en soteriología. Si no le pasaste, pasale. La segunda parte todavía no la terminamos, así que esa, Dios mediante, cuando la terminemos ya seguramente que ella lo va a imprimir en PDF y lo va a repartir. La idea de ese PDF es que, bueno, lo podamos tener nosotros. Ok, mi hermana querida, que lo podamos tener nosotros, si es posible, en carpeta, algo así, como esto, no, así se ve, no se ve nada. Así que bueno, déjenme orar por la hermana querida y después cada uno lo vamos a felicitar, ¿sí? Nuestro Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta tu sierva, tu hija amada, Señor, que en este día está cumpliendo un año más de vida, un año más que está dedicando, Señor, para conocerte más, para ir creciendo en la gracia y el conocimiento. Señor, bendícela en todo lo que ella hace. Dale, Señor, siempre salud y dale, Señor, también esa oportunidad de conocerte más y más a ti. Bendice, Señor, toda su labor, bendice su finanza, bendice su salud, bendice su vida personal, a su familia. Guarda, Señor, de todo mal y de todo peligro. Y te damos gracias una vez más por la vida de nuestra hermana Beatriz Paniagua. En el nombre y en el bendito santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Feliz cumpleaños, hermana querida. Saludos a la hermana Beatriz, sean amables, chao, chao. Felicidades, hermanita Beatriz. Dios la bendiga, le dé muchos años más de vida, hermana. Bendiciones. Muy buenas noches, hermanos. Quería cantarle el cumpleaños, pero no vamos a poder. Cantale, si quieres, dale, cantale. No, yo no soy bueno cantando, pero felicidades, mi hermano. Lo que pasa es que no hay torta, pues nadie quiere cantar, pero dale, hermana, cantale.
Ah, un pedacito. Dale, Vamos a ver. Lo que pasa es que tengo fiebre, pero voy a hacer el intento. dale, dale. Vamos a ver. Bueno, hoy es día de tu cumpleaños. Te venimos a felicitar y rogamos al Omnipotente Amén. que te llene de dicha y de paz. Hasta ahí. No puedo más. Sí, ya me hicieron llorar. Feliz cumpleaños, mi hermana Gracias. bella, te quiero mucho. Gracias, José. Yo también les amo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga mucho. Lo intenté, hermana. No, estuvo lindo, estuvo lindo. Muchas gracias. En medio de su malestar lo hizo. Muchas gracias, hermano. Estuvo muy lindo. Muchas Y ahora gracias. el hermano Eduardo va a tener la torta. Ah, No, el hermano Eduardo vino a comer torta nada más, no vino a otra cosa. Bueno, mi hermanito, muchas gracias por todo. Nos vemos gracias. yo mediante. Muchas gracias, hermano. Chao, Muchas chao. gracias. Bendiciones, hermanito. Que Dios Bendiciones. bendiciones. Chao, chao. Mañana, hasta mañana.